Muy buenos días, señora magistrada, señor magistrado, secretario general de acuerdos. Estamos reunidos en el Tribunal Electoral del Estado de Colima para celebrar la sesión pública extraordinaria, por lo que con el permiso de todos ustedes daremos inicio, para lo cual, de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sexto, fracción cuarta y octavos incisos B y C del reglamento interior de este tribunal, y para cumplir con el primero de los puntos, le ruego, señor secretario, verifique la existencia de quórum legal. Le informo, magistrada presidenta, que se encuentran presentes los 3 magistrados numerarios que integran el pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo 8 del reglamento interior de este órgano jurisdiccional, ruego a los presentes nos pongamos de pie para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, por lo que con fundamento en el último párrafo del artículo 7 del reglamento interior de este tribunal, siendo las 11:09 del día miércoles 24 de febrero del 2021, se declara la existencia de quórum legal y formalmente instalada esta sesión, por tanto válidas las determinaciones que el pleno de este tribunal emita. Gracias. Siguiendo con los puntos del Estado, señor secretario, le ruego de lectura al orden del día que se propone para el desahogo de esta sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del proyecto de sentencia definitiva de juicio para dirimir diferencias o conflictos de los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de Colima, identificado con la clave y número JL-02-2021, interpuesto por el ciudadano Víctor Campos Escoto, secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Comalas del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual reclama el reconocimiento y pago de diversas prestaciones al Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Sexto, lectura, discusión y aprobación del proyecto de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral identificado con la clave número JDSE-03-2021, interpuesto por el ciudadano Andrés Alberto Orozco Alarios, en contra del acuerdo con la clave número INE-CG-A46-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el 15 de febrero, relativo al desahogo de la consulta que por escrito juzgó el Partido Movimiento Ciudadano, y séptimo, clausura de la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Bien, en estos momentos me permito someter a la consideración de los integrantes de este pleno la adición de un punto más después del quinto establecido en el orden del día que se propuso con antelación, para efecto de someter a su conocimiento y consideración un acuerdo de pleno que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia del juicio electoral identificado en este tribunal con la clave JE01-2021, promovido por el Instituto Electoral del Estado de Colima por conducto de la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, en su carácter de consejera presidenta y representante legal de dicho instituto, toda vez que el Congreso del Estado pues emitió un acto correspondiente y es facultad de este pleno verificar y asentar si la sentencia se encuentra debidamente cumplida. En ese tenor, me permitiría incluir en el punto 6 el desahogo de dicho acuerdo plenario para después pasar al punto 7 que correspondería a la clausura de la sesión. Si no hubiese algún comentario al respecto, le solicito, señor secretario, tome la votación correspondiente con la inclusión del punto 6 relativo al cumplimiento o incumplimiento de la sentencia del expediente JE01-2021. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto al orden del día propuesto, con la inclusión del punto número 6 relacionado con el acuerdo plenario relativo al juicio electoral JE-01-2021 promovido por el Instituto Electoral del Estado. Magistrada Mariela Díaz Rivera. A favor.
Magistrado Solís Puente Enviano. Con la inclusión propuesta, a favor. Magistrada Carmen González Pimentel. A favor. Le informo, magistrada presidenta, que se recabaron 3 votos a favor del orden del día propuesto, con la inclusión ya señalada. Muchas gracias, señor secretario. Por el consiguiente, se encuentra aprobado por unanimidad. En ese sentido, pasaríamos al desahogo del punto cuarto, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación del proyecto de sentencia definitiva del juicio para dirimir diferencias o conflictos de los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado, identificado en este tribunal con la clave número JL02/2021, interpuesto por el ciudadano Víctor Campos Escoto, secretario ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Comala, del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual reclama el reconocimiento y pago de diversas prestaciones al Consejo General de dicho instituto. Y en razón de que dicho expediente fue turnado a la ponencia de la voz, me permitiré, señora magistrada, señor magistrado, exponerles el proyecto de sentencia correspondiente. Bien, identificado que ha sido el expediente, la demanda interpuesta por Víctor Campos Escoto trae aparejadas las siguientes prestaciones reclamadas: el pago proporcional de 75 días de aguinaldo correspondientes al año 2019 y 2020, el pago proporcional de 8 días correspondiente a la prima vacacional de los años 2019 y 2020, el pago proporcional de 30 días correspondiente al concepto de canasta básica de los mismos años, así como 7 días de ajuste de calendario, la dotación complementaria de los años 2019 y 2020 y el pago de 32 salarios por el Día del Padre correspondientes a los años 2019 y 2020, así como el pago de la diferencia salarial por concepto del inicio del proceso electoral local 2020-2021. Como excepciones y defensas por parte del Instituto Electoral del Estado, se manifestaron las siguientes. En su demanda, la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, dentro de la audiencia correspondiente, negó el derecho de la parte actora a reclamar el pago de las prestaciones señaladas en los incisos de la A a la G del capítulo de prestaciones de la demanda inicial. Asimismo, hizo valer las excepciones y defensas siguientes: falta de acción y de derecho, al no existir relación laboral alguna entre Víctor Campos Escoto y el instituto, por lo que la acción entablada resulta improcedente, al igual que las prestaciones reclamadas; la falta de legitimación activa, al no existir una relación subordinada con el actor ni relación de trabajo con su representado, elemento indispensable para la existencia de una relación laboral; y la prescripción, en razón de que la demanda presentada contiene diversas prestaciones que corresponden al año 2019, mismas que debieron ser reclamadas en el año 2020, habiendo transcurrido en exceso el plazo de un año previsto por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, careciendo de todo derecho para demandar dichos conceptos debido a encontrarse prescritos al momento de su reclamo. Bien, a juicio de este tribunal, la controversia entre las partes queda reducida a un punto de interpretación de derecho y no de hechos, pues por un lado el actor demanda el pago y reconocimiento de diversas prestaciones derivado de la relación de trabajo que, a su decir, mantiene con la parte demandada, y por el otro el Consejo General del IE, por conducta de su consejera presidenta, niega la relación laboral, por tanto su derecho a reclamar las prestaciones, situación de fondo que se resolverá en el apartado correspondiente. En el proyecto se expresan las pruebas que fueron aportadas por ambas partes para posteriormente manifestar como hechos probados los siguientes. Primero, que a fecha 18 de noviembre de 2017, el Consejo Municipal Electoral de Comala del Instituto Electoral del Estado tomó protesta al licenciado Víctor Campos Escoto como secretario ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Comala, cargo que le fue ratificado el 25 de septiembre de 2019, según se acredita con la constancia correspondiente exhibida en autos. 2. A partir del 15 de octubre de 2020 se determinó que los consejos municipales electorales del Instituto Electoral de Colima homologarían su horario con el determinado por el Consejo General. 3. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado convocó al Consejo Municipal Electoral de Comala a
a instalarse el 30 de noviembre de 2020 para el proceso electoral ordinario 2020-2021. 4. El licenciado Víctor Campos Escoto percibió como secretario ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Comala 25 salarios mínimos vigentes en el periodo de no proceso. 5. El licenciado Víctor Campos Escoto percibió como secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Comala 130 salarios mínimos vigentes en el mes de diciembre de 2020. 6. En el año 2020, el Instituto señaló las siguientes prestaciones anuales en su tabulador de sueldos a los que consideró parte de su estructura orgánica conformada por 34 cargos, 75 días de aguinaldo, 8 días de prima vacacional, 30 de canasta básica, 7 días de ajuste de calendario y 32 salarios mínimos vigentes por bono del Día del Padre o de la Madre, dejándolo concerniente a apoyo de despensa navideña por definir, en la que no se incluyó la dotación complementaria. Asimismo, se tiene por acreditado que en el tabulador de sueldos referidos para los consejos municipales electorales del año 2020 solamente se presupuestó para el secretario ejecutivo la retribución mensual a que se refiere el artículo 125 del Código Electoral del Estado. Como el primer punto de los considerandos, se expone la naturaleza de la relación jurídica entre el actor y el instituto demandado. En primer término, se analizará la naturaleza de dicha relación entre el actor y la parte demandada y posteriormente las prestaciones relativas a las que establece el actor en su demanda. Lo anterior, ya que solo de asistirle la razón a la parte actora en el sentido de reconocer que su vínculo con el Instituto Electoral tiene la calidad de laboral y subordinada, sería procedente estudiar si le asiste o no la razón respecto de las prestaciones que reclama y declarar improcedentes las excepciones hechas valer por la representante legal de dicho instituto en cuanto a la falta de acción y de derecho, así como de legitimación activa. Luego, entonces, teniendo en cuenta los planteamientos de ambas partes con respecto a la relación jurídica que sostienen y ante la afirmación de la parte actora, en el sentido de la existencia de una relación laboral de subordinación con el instituto, al cumplir con los 3 presupuestos que al efecto señala la Ley Federal del Trabajo y la negativa por parte de este, resulta necesario esclarecer dicha cuestión. Con la debida fundamentación y motivación, en el proyecto se expone el cumplimiento del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria en razón del artículo 72 del Estatuto Laboral de este tribunal, para establecer que el ciudadano Víctor Campos Escoto reúne los 3 elementos a que hace referencia dicho artículo, que son la prestación de un trabajo personal, la subordinación y el pago de un salario. Habiendo definido en el proyecto que se pone en su consideración la relación laboral que existe entre el actor y la parte demandada, en la consideración segunda se expone la improcedencia de las excepciones de falta de acción y de derecho y de legitimación activa como infundadas para el Instituto Electoral del Estado. Asimismo, en la consideración tercera se estudian las prestaciones reclamadas. Una vez que ha quedado dilucidado el tipo de relación jurídica que mantienen las partes, se procede a realizar el estudio de la procedencia o no de las diversas prestaciones que reclama el demandante. Al efecto, se procederá a analizar primeramente si se actualiza la excepción de prescripción hecha valer por la parte demandada respecto a las prestaciones reclamadas del año 2019, pues de resultar fundadas se vuelve innecesario el estudio de las mismas y posterior a ello se analizarán las prestaciones reclamadas correspondientes al año 2020. Prestaciones reclamadas del 2019 a la luz de la excepción de la prescripción hecha valer. Al respecto, la excepción de prescripción es una institución jurídica de orden público, recogida por el derecho laboral en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, misma que no se examina de manera oficiosa, puesto que requiere la oposición expresa de la parte interesada, lo cual es particularmente necesario en derecho laboral cuando la hace valer el patrón, tal y como se refiere en la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente:
prescripción en materia laboral. El señalamiento de la fecha en que se presentó la demanda constituye un elemento mínimo que permite a la Junta el análisis de dicha excepción cuando se opone conforme al artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. En el caso de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas que tuvo verificativo en fecha 18 de febrero, el Instituto, por conducta de su consejera presidenta en la etapa de demanda y excepciones, opuso la excepción de prescripción en razón de haber transcurrido el plazo de un año establecido por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, argumentando que debieron ser reclamadas en el año 2020, razón por la cual solicitó se declarara su improcedencia por encontrarse prescritas al momento de su reclamo, tal y como consta en el acta que el efecto se levantó y que obra en actuaciones. Al respecto, cabe reiterar que, de conformidad con los artículos 72 y segundo inciso B del Estatuto Laboral, la Ley Federal del Trabajo resulta aplicable de manera supletoria a la presente controversia. Teniendo en cuenta lo anterior, este tribunal procede a verificar si el plazo para reclamar las prestaciones correspondientes al año 2019 ya prescribió. En ese sentido, el artículo 516 señala lo siguiente: las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. Luego, entonces, si el actor en su demanda reclama la parte proporcional de las prestaciones señaladas en el considerando quinto correspondiente al año 2019, fue a partir del 1 de enero de 2020 que la obligación se hizo exigible y empezó a correr el cómputo del término para hacer valer su derecho y reclamar dichas prestaciones, el cual feneció el 2 de enero de 2021, es decir, un año calendario después. En conclusión, a juicio de este tribunal resulta fundada la excepción de prescripción respecto a las prestaciones reclamadas por el actor correspondientes al año 2019, al haberse presentado la demanda hasta el 27 de enero del año en curso. No pasa por alto para este tribunal que en la audiencia celebrada el 18 de febrero el actor haya solicitado que se analizaran las tesis aisladas y la jurisprudencia que citó, considerando que por las razones establecidas previamente no son aplicables al presente asunto, máxime que las tesis aisladas no revisten carácter obligatorio para este órgano jurisdiccional, quedando claro que en el punto anterior que tiene que ver con las prestaciones reclamadas del año 2019 y ante la declaración de procedencia de la excepción de prescripción, se procede a analizar las concernientes al año 2020. Estableciendo una cuestión preliminar que tiene que ver con el inicio del proceso electoral para el Consejo Municipal de Comala. De conformidad con el artículo 127 del Código Electoral, los consejos municipales se instalarán a más tardar en el mes de noviembre del año anterior a la elección, a convocatoria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, con lo que se da inicio a sus sesiones y actividades regulares para el proceso electoral de que se trate. En concordancia con lo anterior, mediante el Acuerdo 11 de 2020, de fecha 13 de noviembre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral convocó a los consejos municipales, entre ellos el de Comala, a instalarse el día lunes 30 de noviembre de 2020 para el proceso electoral local 2020-2021. Luego, entonces, de las pruebas y argumentos vertidos por las partes se tiene constancia que el Consejo Municipal de Comala se instaló a efecto de sesionar y de inicios con sus actividades de manera presencial para el proceso electoral local 2020-2021 hasta el 30 de noviembre de dicho año, fecha a partir de la cual, a juicio de este tribunal, se debe considerar cuando se haga el estudio de las prestaciones reclamadas concernientes a ese año. No pasa de ser desapercibido para este órgano jurisdiccional lo alegado por el actor, en el sentido de que el Consejo General, de conformidad con el artículo 111 del Código Electoral, se instaló para el proceso electoral que transcurre el 14 de octubre de 2020 y ordenó se notificar a los consejos municipales la homologación de horarios a efecto de que autorizaran y publicitaran en los estados del consejo respectivo el domicilio y el teléfono de la persona autorizada para la recepción de documentos. Sin embargo, a juicio de este tribunal no le asiste la razón en cuanto a que es a partir del 14 de octubre que se debe de considerar para efectos de percibir un salario distinto por encontrarse en proceso electoral, porque no es hasta el 30 de noviembre que de manera presencial se encuentran en las oficinas del Consejo Municipal iniciando las sesiones y actividades concernientes al proceso electoral como parte de la función que tienen encomendada
y su naturaleza, es decir, a partir de su instalación formal como Consejo Municipal. Bien, prestaciones reclamadas que resultan procedentes. Las que se exponen en el proyecto son las siguientes: el aguinaldo, la prima vacacional, la canasta básica y el ajuste del calendario, haciendo con minuciosa claridad la exposición de cada uno de los cálculos a dichas prestaciones mediante las reglas de proporcionalidad correspondientes en cuanto a la proporcionalidad de manejar. La integración del año 2020 fue por 366 días, de los cuales del 1 de enero al 29 de noviembre se consideraron como de no proceso electoral, y del 30 de noviembre al 31 de diciembre, que es a partir de la fecha en que se instaló dicho consejo, como de proceso electoral, exponiéndose en cada uno de los puntos mediante los incisos A, B, C, D y E lo correspondiente a las cantidades que sería acreedor el actor, correspondiéndole por aguinaldo 10.530 pesos 12 centavos, por prima vacacional 1.123 pesos con 32 centavos, por canasta básica 4.210 pesos con 31 centavos, por ajuste de calendario 981 pesos 82 centavos, haciendo un total de una cantidad de 16.845.57 pesos. Con relación al apartado de prestaciones reclamadas que resultan improcedentes, se consideraron como tales la de el Día del Padre, conforme a la siguiente tesis: prestaciones accesorias, vales, bonos, ahorro, gratificaciones, estímulos, etc., al tener su origen en una gratuidad voluntaria del patrón como incentivo a la productividad, la omisión de su pago total o parcial no constituye una falta de probidad o honradez patronal que actualice las hipótesis previstas en las fracciones cuarta y quinta del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Los bonos son considerados como prestaciones accesorias que tienen su origen en la gratuidad voluntaria del patrón con la intención de incentivar, premiar o alentar a los trabajadores. En efecto, los bonos son prestaciones que el trabajador puede o no adquirir por parte del patrón, pues representan un beneficio superior a los que determina la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, se tiene constancia que el Instituto no consideró al secretario ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Comala como beneficiario del pago del bono del Día del Padre dentro de su tabulador de sueldos y prestaciones correspondientes al año 2020. Luego, entonces, al no estar el patrón obligado a otorgarlo, no tiene el licenciado Víctor Campos Escoto derecho a exigirlo, razón por la cual se declara improcedente el pago de dicha prestación extralegal. Dotación complementaria. Ahora, el tribunal declara improcedente el reconocimiento y pago de la dotación complementaria en razón de no tener ningún elemento de prueba en el que conste que efectivamente se otorgó y que consistió en los 20 días que reclama el actor, pues además tampoco es advertible dicha prestación en el tabulador de sueldos mensual correspondiente al año 2020, tomado como base para el otorgamiento de las prestaciones válidamente avaladas y reconocidas por el Consejo General. En efecto, el actor ofreció como prueba el tabulador de sueldos del año 2020, en el cual se aprecia la estructura orgánica del Instituto Electoral y las prestaciones y remuneraciones que percibió cada uno de ellos. De conformidad con el mismo, se aprecia las prestaciones anuales que percibe, siendo aguinaldo, prima vacacional, canasta básica, ajuste de calendario y apoyo despensa navideña, en la que no se incluyó ninguna que llevara por nombre dotación complementaria. Luego, entonces, no se tiene certeza si dicha prestación en efecto fue otorgada o no a los servidores del Instituto, máxime que el propio actor señaló en su demanda que el Instituto ha variado las prestaciones anuales, por lo que otorgarlas sin contar con un sustento legal o prueba de que efectivamente se otorgó, basándonos solamente en el dicho del actor, sería irresponsable por parte de este órgano jurisdiccional. Finalmente, se expone en el proyecto lo que tiene que ver con la diferencia salarial de la siguiente manera. Este punto tiene que ver con la cuestión preliminar
examinar plantea la hoja 17 y 18 del presente laudo, en el que se dilucidó que el secretario ejecutivo del Consejo Municipal del Estado del Consejo Municipal de Comala inició sesiones y actividades regulares presenciales para el proceso electoral local 2020-2021 el 30 de noviembre de 2020. En efecto, de conformidad con el artículo 127 del Código Electoral, los consejos municipales se instalarán a más tardar en el mes de noviembre del año anterior a la elección, a convocatoria del Consejo General del IE, con lo que se da inicio a sus sesiones y actividades regulares. En concordancia, mediante el acuerdo 11/2020 de fecha 13 de noviembre, el Consejo General del Instituto Electoral convocó a los consejos municipales a instalarse el 30 de noviembre de dicho año, hecho que no fue objetado por la parte demandada, por lo que se tiene como cierto. Luego entonces, de las pruebas y argumentos vertidos por las partes, se tiene constancia de que el Consejo Municipal de Comala se instaló a efecto de sesionar y dar inicio precisamente en esa fecha, 30 de noviembre. En consecuencia, el Instituto debió hacer los cálculos contables necesarios a fin de contabilizar el día viernes 30 de noviembre de 2020, fecha a partir de la cual se instalaron como consejos municipales y ejercieron ya funciones dentro del proceso electoral para el que fueron designados, por lo que al haber quedado acreditado que no se realizó dicho pago, en términos de la celebración del proceso electoral, se ordena al Consejo General del IE, por conducta de su consejera presidenta, instruir e implementar de manera inmediata los trámites administrativos y financieros para que se les retribuya ese diferencial. En razón de todo lo expuesto y fundado, se propone a este pleno resolver: primero, se declara parcialmente procedente el juicio laboral instaurado por el ciudadano Víctor Campos Escoto, secretario ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Comala, del Instituto Electoral del Estado, en términos de la presente resolución. Segundo, son infundadas las excepciones de falta de acción y de derecho, así como de legitimación activa hechas valer por el Instituto Electoral del Estado. Tercero, es fundada la excepción de prescripción respecto a las prestaciones reclamadas correspondiente al año 2019, hecha valer por el Instituto Electoral del Estado en términos de lo razonado en el presente fallo. Cuarto, se reconoce la relación laboral del actor con el Instituto Electoral del Estado de Colima desde el 18 de noviembre del año 2017. Quinto, se condena al Instituto Electoral del Estado, representado por la consejera presidenta del Consejo General de dicho instituto, el pago de 16.845 pesos 57 centavos, menos las retenciones de ley por los conceptos de prestaciones establecidas en la consideración marcada como consideración cuarta, apartado tercero del presente fallo, consistentes en 75 días de aguinaldo, 8 días de prima vacacional, 30 días de canasta básica y 7 días de ajuste de calendario, realizando las retenciones correspondientes de conformidad con los motivos y fundamentos relatados en la presente resolución. Quinto, se absuelve al Instituto Electoral del Estado del pago de las prestaciones reclamadas correspondientes al año 2019, así como a la identificada como dotación complementaria y bono del Día del Padre, ambos del año 2020. Sexto, con respecto a la diferencia salarial referida en el inciso C del punto cuarto, apartado tercero del presente fallo y demás prestaciones condenadas señaladas en el punto resolutivo quinto, se ordena al Instituto instruir e implementar de manera inmediata los trámites administrativos y financieros para que se le pague al actor lo conducente. Séptimo, se vincula al Consejo Municipal Electoral de Comala para el efecto de que se respete el nombramiento otorgado al licenciado Víctor Campos Escoto como secretario ejecutivo de dicho organismo mediante el acuerdo CMS A01-1 del 2017 de fecha 18 de noviembre de 2017 y consecuentemente deje sin efectos cualquier determinación relativa a la ratificación de fecha 25 de septiembre de 2019, ello en relación a lo considerado en la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Es cuarto el proyecto que someto a su consideración, señor magistrado, señora magistrada, lo cual les cedo el uso de la voz por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. Bien, señor secretario, en virtud de no haber comentarios al respecto, le solicito recabe la votación correspondiente.
Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución definitiva propuesto por la magistrada y presidenta Ana Carmen González Pimentel. Magistrada Marina Díaz Rivera. A favor del proyecto. Magistrado José Luis Puente Aguiano. Con el proyecto, secretario. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Le informo, magistrada presidenta, que se acabaron 3 votos a favor del proyecto de resolución definitiva propuesta. Muchas gracias. En consecuencia, se encuentra aprobada por unanimidad la sentencia definitiva relativa al juicio laboral identificado en este tribunal con la clave y número JL-02/2021 en términos de los puntos resolutivos que anteriormente se mencionaron en la presente sesión. Bien, para dar continuidad con los puntos del orden del día, señor secretario, se le concede el uso de la voz a efecto de que exponga ante este pleno el proyecto de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana electoral identificado con la clave y número JDC 03/2021 interpuesto por el ciudadano Andrés Alberto Orozco Larios en contra del acuerdo IESG A46/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el pasado 15 de febrero relativo al desahogo de la consulta que por escrito formuló el partido Movimiento Ciudadano. Tiene usted el uso de la voz. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar cuenta del proyecto de resolución de admisión o desechamiento del juicio para la defensa ciudadana promovido precisamente por el ciudadano Andrés Alberto Orozco Larios en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado del 15 de febrero relativo efectivamente al desahogo de la consulta que por escrito formó el partido Movimiento Ciudadano. De la demanda se alerta esencialmente lo siguiente, así como de los documentos que habrán agregados al expediente. El 19 de febrero, el ciudadano actor presentó ante este Tribunal Electoral escrito por el que promovió juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano para controvertir el acuerdo con la clave y número IE/CG/A46/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado relativo al desahogo de la consulta que por escrito formuló el partido Movimiento Ciudadano, por el que, a decir del actor, se le priva de su derecho político electoral de ser votado, al no poder postularse como precandidato al cargo de presidente municipal del honorable Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, por el partido Movimiento Ciudadano, ya que dicho cargo, y de acuerdo también al acuerdo progresivo A015/2020 relativo a los elementos de paridad, debe postularse una mujer. El 20 de febrero, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado aprobó el acuerdo plenario de encauzamiento del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano al juicio para la defensa ciudadana electoral a efecto de resolver con plenitud de jurisdicción la controversia planteada. En la misma fecha, se dictó auto de erradicación mediante el cual se ordenó formar el expediente respectivo y registrar un libro de gobierno con la clave y número JDCE-03/2021. Asimismo, el secretario general, de acuerdo a este Tribunal Electoral, revisó que la demanda cumpliera con los requisitos señalados por el artículo 65 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral, certificando el cumplimiento parcialmente de los mismos, al no señalar en su escrito de demanda el domicilio para poder recibir notificaciones en la capital del Estado, como lo mandata la fracción primera del citado precepto legal. El 20 de febrero, esta autoridad jurisdiccional electoral local, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66, párrafo segundo de la Ley de Medios, hizo de conocimiento público la resolución del juicio ciudadano presentado por el ciudadano Andrés Alberto Orozco Larios por el plazo de 72 horas, a efecto de que los terceros interesados ejercieran su derecho en el recurso de mérito, sin que se hubiera comparecido tercero interesado alguno, circunstancia que se advierte de la certificación que se levantara por el secretario general de acuerdos. En relación a lo anterior, se procedió a formular proyecto de resolución correspondiente que al efecto se somete a la acción de este pleno.
conforme a las siguientes consideraciones. El Tribunal Electoral es competente para conocer sobre el presente juicio en virtud de que se trata de un juicio para la defensa ciudadana electoral promovido por un ciudadano por su propio derecho, por el que contravierte un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado con fecha 15 de febrero relativo al desahogo de la consulta que por escrito formuló el Partido Movimiento Ciudadano. Asimismo, con relación al segundo considerando que es relacionado con el requisito de plausibilidad, el juicio para la defensa ciudadana electoral reúne parcialmente los requisitos de procedencia previstos en el artículo 9, fracción tercera y quinta, 11, 12, 62, fracción primera, 64 y 65 de la Ley de Medios, toda vez de que, si bien es cierto que dio cumplimiento a los requisitos de oportunidad, legitimación e interés jurídico, definitividad, no así cumplió en su totalidad el requisito de forma, toda vez de que, como ya se señaló, el actor en su demanda no señaló domicilio en la ciudad de la capital del estado de Colima, en atención a lo dispuesto por la fracción primera del artículo 65 de la Medios, por lo que resulta necesario que el actor señale domicilio en esta capital a efecto de que se practiquen las notificaciones de manera personal, ello de conforme al citado precepto legal. En razón de que tampoco se advirtió alguna causal de improcedencia, es necesario que se requiera en todo caso al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, al ser señalado como autoridad responsable en el presente juicio, rinda dentro del plazo de las 24 horas siguientes contadas a partir de la notificación de esta resolución el informe circunstanciado que refiere el artículo 24, fracción quinta de la Ley de Medios. Asimismo, se le aperciba que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma, será acreedor a una medida de premio prevista por el artículo 67 de la Ley de Medios. En consecuencia, se propone, primero, se admite el juicio para la defensa ciudadana electoral radicado en el Tribunal Electoral del Estado con la clave número JDCE-02-2021, promovido por el ciudadano Andrés Alberto Los Polarios, quien comparece por su propio derecho para controvertir el acuerdo con la clave número IE-CG-A46-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el 15 de febrero, relativo al desahogo de la consulta que por escrito formuló el Partido Movimiento Ciudadano. Segundo, se requiere al actor para que entre el término de 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución, señale el domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Colima, apercibiéndose que en términos del artículo 15 de la Ley de Medios, en caso de no hacerlo, las notificaciones posteriores a unas que deban notificarse personalmente, se le dan en los estados de este Tribunal Electoral. Tercero, se requiere al Honorable Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima para que por conducto de la presidenta, para el conducto de su presidenta, consejera general, presente dentro del término de 24 horas siguientes a la notificación de la presente resolución, a este órgano jurisdiccional el informe circunstanciado que debe emitir en similar términos a lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 24 de la Ley de Medios, apercibiéndose que en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le impondrá una medida de apremio prevista en el artículo 77 de la Ley de Medios, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Información en materia electoral. Cuarto, notifíquese conforme a derecho. Es cuanto, magistrados y magistrados. Se pone en consideración el proyecto de admisión que acaba de ser expuesto por nuestro secretario, por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En virtud de no haber comentarios, señor secretario, le solicito recabe la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto al proyecto de admisión propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor de la admisión. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor de la admisión. Magistrado José Luis Puente Andiano. A favor. Me permite informar al magistrado presidenta que se acabaron 3 votos a favor del proyecto de la admisión de ley de impugnación propuesta. Gracias. En razón de la votación recabada, declaro
aprobado por unanimidad la resolución de admisión del juicio para la defensa ciudadana electoral, radicada con la clave y número JDC 03/2021, interpuesto por el ciudadano Andrés Alberto Orozco Larios en contra del acuerdo IESG A46/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el 15 de febrero, relativo al desahogo de la consulta que por escrito formuló el Partido Movimiento Ciudadano, con la exposición de los siguientes puntos resolutivos. Primero, se admite el juicio para la defensa ciudadana de mérito. Segundo, se expone el requerimiento al actor por el término de 24 horas contadas a partir de la notificación para que señale domicilio en esta ciudad capital. Tercero, se requiere al Consejo General del Instituto Electoral del Estado el correspondiente informe circunstanciado. Y en el cuarto, se ordenan las notificaciones de ley. Bien, agotado que ha sido el punto quinto, pasaríamos al sexto, que tiene que ver con el someter a consideración de ustedes, señora y señor magistrado, el siguiente acuerdo plenario con relación al juicio electoral 01/2021, lo cual me permite hacer en los siguientes términos. El juicio electoral en mención es el relativo al interpuesto por el Instituto Electoral del Estado de Colima por conducto de la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, en su carácter de consejera presidenta y representante legal de dicho instituto, promovido en contra del Congreso del Estado de Colima por la aprobación del decreto número 393 relativo al presupuesto de egresos de esta entidad federativa correspondiente al ejercicio fiscal 2021, publicado en el periódico oficial el pasado 26 de diciembre. En el acuerdo de cumplimiento se exponen los siguientes antecedentes. La sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el 20 de enero de 2021 bajo los efectos que se consideraron en la misma. Asimismo se expresa el oficio del Congreso del Estado en el que explicaba las acciones que había realizado al día 10 de febrero en vías de cumplimiento de la sentencia de mérito. Asimismo, se dio vista de ello al Instituto Electoral del Estado, la cual desahogó el 13 de febrero. El 16 de febrero del actual, este pleno, como recordarán, emitió un apercibimiento al Congreso del Estado con la imposición de amonestación para que cumpliera la sentencia definitiva en un plazo de 72 horas contadas a partir de la notificación del acuerdo de referencia. Y finalmente, en el punto sexto de los antecedentes, se expone que el 18 de febrero de los corrientes el Congreso del Estado emitió el decreto 422 en cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, en el que se confirma en todos sus términos el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2021, particularmente la partida identificada con el número 41.403, que corresponde al Instituto Electoral del Estado de Colima por una asignación presupuestal de 132.571.180 pesos, exponiendo en el primero de los considerandos la competencia de este tribunal para determinar sobre el cumplimiento o incumplimiento de lo realizado por el Congreso del Estado, exponiéndoles en el punto segundo de los considerandos lo siguiente: análisis sobre el cumplimiento de la sentencia. Este órgano jurisdiccional considera que la sentencia que emitió el 20 de enero del actual en el expediente de la presente causa se ha cumplido a cabalidad conforme a lo que se expone a continuación. En la sentencia definitiva del expediente que nos ocupa, este Tribunal Electoral determinó en esencia que se debían cubrir los siguientes parámetros: que se analizara, discutiera y emitiera una determinación fundada y motivada respecto de la asignación de recursos correspondientes al Instituto Electoral del Estado, considerando la existencia del proceso electoral en curso durante el año 2021, que se hiciera con base al anteproyecto de presupuesto elaborado por el Instituto Electoral del Estado de Colima, que se hiciera sobre la base de 141.404.705 pesos 35 centavos, considerando que la propia parte actora reconoció que el titular del Poder Ejecutivo le autorizó una ampliación para el ejercicio 2020, mismos que se utilizaron para el pago de pasivos de esa anualidad y que originalmente estaban contemplados en el anteproyecto de 2021.
En lo que al caso interesa, este órgano jurisdiccional advierte que el Congreso del Estado observó los elementos enunciados como enseguida se explican. Como se puede advertir del decreto número 393 que se constituyó como el acto impugnado, el Congreso del Estado solo especificó en el capítulo tercero denominado de las previsiones para los órganos autónomos electorales y del financiamiento a partidos políticos la asignación presupuestal para el Instituto Electoral del Estado por la cantidad de 132.571.180 pesos, sin invocar mayor fundamento ni justificación para haber reducido a tal cantidad el presupuesto proyectado por el Consejo General de dicho instituto por la cantidad de 145.404.705 pesos 35 centavos. Por lo que en la sentencia de mérito, este tribunal determinó se procediera a expresar dicha fundamentación y motivación, toda vez que se reconoció que el Congreso del Estado es la autoridad única reconocida por la Constitución Federal y por el marco normativo estatal para realizar las modificaciones que estimen pertinentes, atendiendo a los principios de eficacia y eficiencia del gasto público y en armonía con el resto de los valores tutelados por el texto constitucional, existiendo la duda fundada sobre si dicha soberanía había analizado en su conjunto el anteproyecto del presupuesto de egresos del ejercicio 2021 del Instituto Electoral del Estado, aprobado por la cantidad antes expresada, siendo que, en cumplimiento al mandato jurisdiccional emitido por este tribunal en la sentencia que resolvió el juicio electoral identificado con la clave número JN01/2021, el Congreso del Estado emitió el decreto número 422 en el que funda y expresa los motivos que le llevaron a confirmar el presupuesto de egresos de 2021 del Instituto Electoral en la cantidad de 132.571.180 pesos, manifestando en el decreto de referencia, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, expresó que a las 12 horas del día 17 de noviembre de 2020, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del H. Congreso del Estado sostuvo una reunión de trabajo con la consejera presidenta, los consejeros electorales y demás personal dependiente del IE, con el propósito de que expusieran en extracto el contenido de su anteproyecto del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021, lo que desde luego se infiere que desde aquel momento la autoridad responsable tuvo conocimiento de la cantidad exacta que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado había aprobado como su presupuesto de egresos para el año 2021. Segundo, posteriormente, en vía de dar cumplimiento a la sentencia de mérito, la Comisión del Congreso antes referida solicitó al Instituto Electoral mediante el oficio 11/2021 diversa información conforme al acervo histórico que da cuenta de la preparación del proceso electoral en los años 2015 y 2018. Tercero, manifestó haber realizado una solicitud al contador público Carlos Arturo Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, para que informara, entre otras cosas, si existían condiciones económicas y suficiencia presupuestaria para otorgar, en su caso, un presupuesto más amplio al Instituto Electoral del Estado. Cuarto, reconoce la naturaleza e importancia del Instituto Electoral del Estado, precisando que esa soberanía jamás ha emitido actos que coloquen en un estado de vulnerabilidad la autonomía financiera de dicho instituto, advirtiendo que el mismo es una entidad pública ejecutora de gasto y no recaudadora, argumentando que bajo ese tenor, dado que su función no es ejecutiva, depende de quien sí lo es para que se recauden las contribuciones contenidas en la Ley de Ingresos del Estado de Colima. Quinto, de manera expresa y concreta, a hojas 21 del decreto número 422, refiere haber considerado para la toma de su determinación, desde la emisión del decreto 393 primigeniamente impugnado, los siguientes motivos. 1. En materia de servicios personales, los incrementos permitidos por la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, tomando como base lo aprobado para el ejercicio fiscal 2018 como año electoral inmediato anterior. 2. La asignación de recursos para este año asegura la operatividad de ese órgano autónomo, por lo que ve a servicios generales, materiales y suministros, incrementándolos en 10.3% respecto al 2018. 3. Garantiza a su vez el financiamiento a partidos políticos y considera además un pasivo que en este rubro se tiene desde el ejercicio fiscal 2020. Y 4.
Contempla igualmente asignaciones para la firma de un convenio entre el Instituto Electoral del Estado y el Instituto Nacional Electoral. Argumentando de su análisis la aseveración de que los recursos económicos que le fueron asignados mediante el decreto 393 permiten la operación de sus actividades y obligaciones constitucionales sin vulnerar los principios de autonomía financiera, presupuestal, técnica y de gestión de que está dotado dicho instituto. Sexto, asimismo, para fundar su determinación, invocó diversos dispositivos legales de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, así como criterios generales de política económica aplicados con motivo de la trayectoria tomada por la pandemia del COVID-19, y para una mejor ilustración, asentó en el decreto de mérito diversas tablas comparativas que le permitieron llegar a la conclusión de que el presupuesto asignado al Instituto Electoral desde el decreto primigenio 393 le permite contar con la suficiencia óptima para su operación. Por todo lo anterior, se puede claramente advertir que al emitir este nuevo decreto número 422, el Congreso del Estado analizó, fundó y motivó su determinación, justificando con ello su decisión sobre el monto que aprobó primigeniamente al Instituto Electoral a partir del estudio integral del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2021 del citado órgano electoral autónomo, tomando desde luego en cuenta que dicha anualidad conlleva la celebración de un proceso electoral, por lo que en consecuencia de tal acción se considera que la sentencia del presente juicio electoral se encuentra cumplida. Por consiguiente, conforme al expuesto fundado, se propone a los integrantes de este pleno emitir el siguiente punto de acuerdo. Único, el pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Colima declara cumplida la sentencia emitida el 20 de enero de 2021 dentro del juicio electoral radicado con la clave y número JE01/2021. Y nada más para que quede constancia de ustedes, señor y señora magistradas, se ordena la notificación, al igual que el anterior acuerdo plenario, a todos los integrantes del Poder Legislativo del Estado para su conocimiento, y se ordena adjuntar a la notificación de mérito para el Consejo General una copia certificada del decreto número 422 para su conocimiento. Es cuanto lo que someto a su consideración, magistrada, señor magistrado, por lo que tienen el uso de la voz y quisieran hacer algún comentario. Bien, en virtud de no haber comentarios, señor secretario, le solicito recargue la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito recabar su sentido del voto con relación al proyecto de acuerdo plenario presentado por la magistrada presidenta Ana Carmen González Pimentel relativo al juicio electoral JE-01/2021 promovido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Magistrada Mariana Díaz Rivera. A favor del acuerdo. Magistrado José Luis Puente Aguirre. Con el acuerdo, secretario. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor. Me informo, magistrada presidenta, que se recaban 3 votos a favor del acuerdo plenario propuesto. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el acuerdo plenario de declaración de cumplimiento dentro del juicio electoral JE01/2021 bajo el siguiente punto de acuerdo. Único, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Colima declara cumplida la sentencia emitida el 20 de enero de 2021 dentro del juicio electoral radicado con la clave y número JE01/2021. Bien, agotados que han sido los puntos enlistados para el desahogo de la presente sesión, pasaríamos al último, que corresponde a la clausura de la sesión, para lo cual les solicito nos pongamos de pie y hacer la declaración. En cumplimiento del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12 horas con 2 minutos, se declara clausurada la presente sesión pública extraordinaria del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Por su asistencia, muchas gracias.